Conforme descendemos en la atmósfera, la circulación general del aire va desapareciendo por la influencia de otros factores en el movimiento del aire. Por ejemplo, los continentes con sus cordilleras separados por grandes océanos, la diferencia de temperatura entre el agua y la tierra o la forma del terreno. Por debajo de los 2000 metros es donde se originan los fenómenos atmosféricos que nos afectan. La atmósfera presenta diferencias en cuanto a composición, corrientes de aire y temperatura a diferentes alturas. A más de 9000 metros podemos observar la diferencia entre la masa de aire polar, que como un gorro cubre las zonas polares, y las masas más cálidas de aire tropical y ecuatorial. La diferencia de temperaturas entre estas masas es notable, aun siendo tremendamente bajas, de menos 65 en los polos a menos 40 en el Ecuador. A esta altitud el aire se mueve siguiendo un movimiento hacia el este, denominado circulación general, debido a la rotación de la Tierra y a diferencia de temperatura entre las masas de aire. En la separación entre las capas de aire polar y aire tropical existe una corriente de aire muy intensa, denominada corriente en chorro, donde los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 300 km por hora. A esta altura podemos observar las mismas capas de aire que a más altitud, pero las temperaturas del aire de menos 40 a menos 20 grados centígrados en la masa polar y de menos 20 a menos 10 en la masa de aire tropical, incluso hasta 0 grados en las masas de aire ecuatorial. También podemos observar la corriente en chorro que separa las masas de aire polar de las masas de aire tropical. El aire sigue moviéndose, siguiendo el patrón general de oeste hacia el este, pero lo hace a una velocidad menor, de 150 a 200 km por hora en algunas zonas. Lo que ocurre en esta capa sí tiene un reflejo en los niveles bajos de la atmósfera e influye en los fenómenos atmosféricos que nos afectan. En el hemisferio norte la capa de aire polar se extiende cubriendo como un gorro toda la zona norte, pero esta capa se extiende más hacia el sur en invierno, llegando hasta nuestra latitud, y se retrae hacia el norte en verano cubriendo una menor zona en torno al polo norte. La corriente en chorro forma unos bucles característicos denominados vaguadas y crestas. Las vaguadas representan aire frío y se pueden representar como una hondonada o valle en la atmósfera a 5500 metros. Las crestas representan, por el contrario, una elevación o montaña en la atmósfera a 5500 metros y por supuesto aire bastante más cálido. Se desplazan de oeste hacia el este. Su desplazamiento es constante y predecible. Suelen ir asociadas a fenómenos en superficie, las vaguadas a borrascas y frentes fríos en su parte oriental, la parte derecha en los mapas, y las crestas o anticiclones a frentes cálidos en su parte occidental, en la izquierda en los mapas. Una sucesión de vaguadas puede cruzar la península de oeste a este en invierno y primavera, provocando lluvias y nevadas en la parte norte y occidental. Al levante no suelen llegar porque los frentes de nubes suelen llegar rotos y con poca humedad. Las vaguadas pueden provocar fuertes nevadas o lluvias intensas o incluso torrenciales si a nivel del suelo se dan las condiciones propicias, es decir, aire cálido y húmedo que asciende y choca en altura con el aire frío de la vaguada. Esto no es una dana ni una gota fría. Se forma al desprenderse una de las vaguadas o pliegues de la masa de aire polar, desligándose de la corriente general a 5500 metros. Esa masa de aire desgajada tiene un comportamiento errático, pudiendo moverse en cualquier dirección, en un desplazamiento difícil de prever. Incluso puede quedarse estacionaria en una posición durante varios días. La dana desaparece cuando es de nuevo absorbida por la circulación general o cuando la masa de aire frío se calienta en contacto con aire tropical más cálido. Pueden producirse en cualquier momento del año, puesto que dependen de las vaguadas y esta no tiene una predilección por ninguna temporada del año. Sin embargo, sí que es posible que el enlentecimiento de la corriente en chorro polar provoque más danas, pero no en una temporada u otra. No. Una dana solo garantiza que habrá una bajada de temperatura. Los fenómenos meteorológicos que ocasionen y su intensidad van a depender de las condiciones a niveles bajos de la atmósfera. Para que se produzcan lluvias torrenciales hace falta no solo una dana o una vaguada, es preciso que en superficie haya un aporte de humedad que proporcione el agua necesaria.
Además, hacen falta vientos cálidos y húmedos provenientes de un mar caliente que asciende rápidamente al chocar con las zonas montañosas. Una baja presión en superficie que aumente el ascenso de aire cálido y húmedo. Al chocar con la masa de aire frío en altura, el aire cálido se enfría rápidamente, la humedad se condensa y se producen lluvias muy intensas. Cuanto más cálidas sean las aguas del mar, más agua aportan los vientos cálidos a la dana. Diferencia de unos pocos grados en el agua superficial suponen muchos miles o millones más de metros cúbicos de agua para las nubes que se forman. Cuanto más fuertes sean los vientos, más rápido aportan la humedad a las nubes. Y cuanto más baja sea la presión en superficie, más rápido ascienden los vientos húmedos. Si todo se da junto, tenemos garantizadas lluvias muy intensas en la zona afectada, de 15 a 30 litros en una hora o incluso más, que si persisten varias horas pueden producir lluvias de 200 o 300 litros por metro cuadrado o incluso más en unas pocas horas. Cualquier zona de España. Según lo indicado antes, lo serán al final del verano y en otoño. La razón es que cuando el agua del mar más caliente está es en esta época. El agua del mar tarda mucho en calentarse, pero al final del verano ha alcanzado la máxima temperatura. A partir de aquí se va enfriando muy lentamente, de modo que bien entrado el otoño aún conserva buena parte del calor adquirido durante el verano. Este calor incrementa la evaporación del agua. A más calor, más agua se evapora y pasa a la atmósfera. Allí donde haya un mar cálido que aporte esa gran cantidad de humedad para las lluvias torrenciales, todo el Mediterráneo está muy caliente al final del verano, llegando a temperaturas superficiales próximas a los 27 o 28 grados en algunos puntos. En las costas españolas el Mediterráneo alcanza las mayores temperaturas en la zona entre Valencia y Baleares, costa murciana y Cataluña. El Mediterráneo andaluz, el mar de Alborán, presenta temperaturas ligeramente más bajas por la proximidad al Atlántico, del cual recibe agua en los temporales de poniente. Aún así, está también muy cálido, con temperaturas de 25 a 27 grados al final del verano. El Golfo de Cádiz suele tener aguas también cálidas debido a los aportes de aguas ecuatoriales del Atlántico, pero más frías que el Mediterráneo. En los últimos días de octubre de 2024, una masa de aire frío a 5.500 metros se desgajó de una vaguada situada sobre el Atlántico Norte. Se formó una dana que inició un movimiento en dirección sur, situándose sobre la península y estando sobre nosotros bastantes días, hasta que finalmente fue absorbida por la circulación general. La temperatura de esta dana en su centro era de 22 grados bajo cero, y sobre Valencia de 15 grados bajo cero, y para entonces estaba centrada sobre el Golfo de Cádiz. Aunque afectó a toda la península, solo provocó fuertes riadas en la provincia de Valencia y Murcia, y en el extremo más oriental de Albacete. La razón de estas lluvias intensas está en el intenso viento de levante que afectó a esa zona y en la anomalía térmica del Mediterráneo en el Golfo de Valencia, de unos 2 grados por encima de lo habitual para la época. La forma del terreno y la dirección de los vientos hizo que las lluvias más intensas se produjeran en la zona de la provincia de Valencia, llegando hasta Albacete. La provincia de Alicante está a sotavento, es decir, a espaldas del viento de levante, por lo que no cayó apenas nada. En el mar de Alborán, por el contrario, el viento provenía del noreste y se dirigía hacia el norte de África sin aportar, por tanto, humedad hacia la costa andaluza. Por eso las tormentas se produjeron sobre todo en el mar, afectando ligeramente a la costa. A principios de noviembre de 2024, una masa de aire frío a 5.500 metros se desgajó de una vaguada situada sobre Noruega. Esta dana, con un aire a 5.500 metros cuya temperatura estaba entre los menos 24 y menos 25 grados, se desplazó sobre la península de noreste a suroeste, situándose rápidamente sobre el Golfo de Cádiz.
Las lluvias intensas se produjeron esta vez en la costa malagueña y en el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante. Justo las zonas donde incidieron fuertes vientos de levante que aportaron la humedad necesaria. Y las montañas forzaron al aire a ascender rápidamente, provocando su enfriamiento y la condensación del vapor de agua. El mar estaba ligeramente más frío que en la dana anterior. Por supuesto que es posible. Estamos a la orilla del Mediterráneo y las danas y vaguadas pasan por encima nuestro. Pero ya he comentado que una dana o una vaguada solo garantizan la llegada de aire frío. Lo que ocurra en niveles bajos de la atmósfera es lo que va a determinar la existencia de fenómenos meteorológicos extremos o no. En nuestra comarca contamos con factores que reducen la intensidad de estos fenómenos meteorológicos extremos. Un factor tiene que ver con el mar y la temperatura del agua en superficie. La diferencia con otras zonas costeras mediterráneas españolas puede alcanzar los 4 grados centígrados en verano. El mar de Alborán recibe agua del Atlántico, que suele estar más frío que el Mediterráneo. Otro factor que influye son los vientos predominantes y su dirección. El hecho de estar encajonado entre dos cadenas montañosas, que son nuestro macizo de Sierra Nevada y el Atlas marroquí al otro lado, hace que los vientos predominantes de levante y de poniente se muevan paralelamente a las costas en el mar de Alborán. Solo en la zona de Gibraltar inciden de frente, arrastrando la humedad hacia tierra, tanto los vientos de levante como los de poniente. Los vientos del sureste, del sur y del suroeste sí pueden lanzar bastante humedad sobre nuestra comarca. Afortunadamente estos no suelen ser muy intensos. Un tercer factor tiene que ver con la orografía o forma del terreno. En caso de la llegada de fuertes vientos húmedos procedentes del mar, un gran macizo montañoso que llega hasta el mar eleva rápidamente estas corrientes de aire húmedo y provocan la descarga de buena parte de la lluvia sobre el mar, quedando afectada solamente la zona costera. Esto es lo que ha pasado en el siglo XX varias veces, incluida la fuerte nevada de 2005. La última vez, la noche del 28 de octubre de 2024, afectando las lluvias fuertes a una franja costera de menos de 1 kilómetro de anchura. Pero no debemos confiarnos porque que tengamos un riesgo reducido no quiere decir que el riesgo sea cero. Como prueba, tenemos lo que pasó en Albuñol y La Rábita en septiembre de 1973.